¿Crees que hay cosas rescatables en el pensamiento woke o el politicorrectismo? Es que a mí no me queda muy claro qué es el pensamiento woke o el politicorrectismo, porque se le dice así a muchas cosas. En este momento ya a donde hemos llegado, sobre todo con la ultraderecha estadounidense y bueno, sus reflejos pálidos en las ultraderechas de todo el mundo, por lo menos del mundo occidental, llamémosle así. Toda idea progresista, toda idea de avance, toda idea de izquierda es woke. Visto así, sí, claro. ¿Tú crees que los impuestos a las operaciones financieras son woke? Pues entonces yo estoy en favor de ellos. ¿Tú crees que el derecho de la mujer al aborto es woke? Estoy a favor de ella. ¿Tú crees que el antirracismo es woke? Estoy a favor del antirracismo. ¿Tú crees que el dejar en paz a los homosexuales, a los transexuales, a los bisexuales, a los asexuales, a todas las personas altersexuales es incorrecto? Pues yo estoy a favor de que se les deje en paz. Otra cosa son los debates razonables y racionales que hay en algunos casos con la ciencia por delante. Pero eso no significa que tú dudes de ciertas cuestiones, no significa que odies ni le hagas la vida difícil a otras personas. Si todo eso es woke, estoy a favor de todo eso. Ahora, hay excesos con los que no estoy de acuerdo. Por ejemplo, cuando tú les dices a los niños de 5 años cuáles son las posturas sexuales correctas, pues creo que este es bobo, no les interesa, ¿no? Es que seguir. Pero eso es tan sencillo como pues, no lo hagas y ya. No quiere decir que puedas sacar libros de bibliotecas y cosas por el estilo, quemar libros como se ha hecho. Entonces, no sé qué quieres decir con eso. Cuando el politicorrectismo impide la libre expresión, estoy en contra de él. Cuando se cancela a alguien por tener una opinión no popular, estoy en contra de ello. Pero no hay un concepto woke de politicorrectismo completo que puedas estar a favor o en contra de él. No es un cuerpo ideológico sólido y vertebrado estructuralmente en un tejido identificable. Hay gente muy razonable trabajando por la justicia social, hay gente muy racional trabajando por la justicia social. Hay gente que entiende la justicia social de modos con los que yo no estoy de acuerdo y hay otras personas con las que estoy, por supuesto, completamente de acuerdo en cómo entienden la justicia social y la idea de que a los más desfavorecidos es necesario darles las oportunidades necesarias para que tengan una vida digna, para que tengan una educación digna, una sanidad digna, una vivienda digna, alimentación digna y la posibilidad de mejorar. A muchas personas esto les parece demasiado woke, entonces no lo sé.